Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de Power BI. Y bueno, ¿qué voy a traeros en el vídeo de hoy? Este vídeo me gustaría dedicarlo a las personas que estáis empezando con Power BI. Normalmente cuando empezamos a tocar esta herramienta es bastante complicada y nos cuesta un poquito el dominar el lenguaje DAX. ¿Vale? Entonces os voy a traer 3 herramientas para que no os agobiéis y que veáis que podéis hacer cálculos sin tener un conocimiento profundo del lenguaje DAX. Estas 3 herramientas son las medidas implícitas, las medidas rápidas y los cálculos visuales. Veréis que dominando estas 3 herramientas podremos representar nuestros datos en objetos visuales sin tener que hacer codos para estudiarnos todas las funciones de DAX. Esto es para empezar y después poquito a poco, cuando ya vayáis cogiendo el ritmo, ya podéis empezar a crear vuestras propias medidas DAX. Además, cuando creamos, por ejemplo, una medida rápida, veréis que se genera el código. Entonces nos pueden ayudar a aprender un poco a poco cómo funciona este lenguaje de fórmulas. Así que vamos a hacer unos ejemplos. Muy bien, vamos a empezar. Imaginemos que tenemos este modelo de datos que nos ha costado un montón de montar porque es nuestro primer modelo de datos, pero ahora necesitamos crear medidas DAX para poder analizar ciertos datos o ciertos KPIs que necesitamos, pero no tenemos el conocimiento suficiente para poder ejecutar nuestras propias medidas DAX. Pues bueno, vamos a empezar por primero diferenciar lo que es una medida implícita de una medida explícita. ¿Vale? Una medida implícita es la que se va a crear en el momento yo arrastre cualquier campo de los datos a mi objeto visual. ¿Vale? Las medidas implícitas son las que se crearán automáticamente, entonces nos pueden ayudar muchísimo cuando estamos empezando. Las medidas, en cambio, explícitas son las que creamos nosotros mismos generando ese código DAX. ¿Vale? Nos vendríamos aquí a cualquier tabla, diríamos nueva medida y aquí estaríamos generando nuestra medida explícita. Pero bueno, pensemos que no dominamos aún para tener las medidas explícitas y lo vamos a hacer con las implícitas. Pues bueno, tenemos que vamos a generar, por ejemplo, vamos a decirle que nos cree por los meses del año, vamos a ponernos aquí, no, meses del año no, vamos a poner mejor el nombre del mes, vamos a ponernos aquí un segmentador que nos traiga el año para poder elegirnos el año que queremos. Vamos a ponerle que lo queremos en menú desplegable. Vamos a elegir un año. Muy bien. Y ahora necesitamos saber el total de las ventas por meses de este año que hemos seleccionado, el 2015, pero yo no sé cómo puedo crearme esta medida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me puedo venir aquí a mi tabla de hechos y simplemente coger el campo que me interese, que en mi caso es total G, y arrastrármelo a valores. ¿Vale? Esto que acabamos de crear es una medida implícita. ¿Vale? Simplemente he tenido que arrastrar. ¿Vale? Y fijaros que ya me ha creado por defecto la suma del total. En este caso, yo sí que quiero una suma. ¿Vale? Voy a cambiarle el nombre y voy a decirle que esta se va a llamar ventas. Muy bien. Pero imaginaros que yo, además de las ventas, pues necesito un recuento, por ejemplo, de todas las reservas que han habido, porque estamos trabajando con una tabla de reservas hoteleras. Aquí tengo el total de las ventas, pero yo ahora quiero el recuento de las reservas que han habido. ¿Cómo podría hacerme yo este cálculo si no sé DAX? Pues bueno, lo que podría hacer es me vuelvo a arrastrar la misma columna, ¿vale? Veis que me repite el nombre de ventas porque me está haciendo otra vez el sumatorio, pero si yo doy botón derecho, aquí encima de los valores de donde tengo la medida, yo me puedo cambiar el tipo de cálculo, ¿no? Y pues en mi caso me gustaría que me hiciera un recuento. ¿Vale? Entonces fijaros que ya me ha cambiado el cálculo, simplemente arrastrando 2 veces la misma columna, ya he conseguido que en una sea la suma de las ventas y que en la otra me haga un recuento. ¿Vale? Este recuento ya lo podría cambiar y podría llamarlo
reservas. Muy bien. Ahora, imaginémonos que quiero saber cuál es el porcentaje del total de las ventas, ¿no?, por cada mes. ¿Qué porcentaje supone enero para el total de todas las ventas? Pues esto también lo podemos sacar con una medida implícita. Podemos volver a arrastrar otra vez la misma columna y en lugar de darle botón derecho y elegirme un tipo de cálculo, veis que aquí tenemos promedio, mínimo, máximo, recuento, ¿vale? También tenemos otra opción que es mostrar valor como. Pues este menú desplegable que tengo aquí me permite extraerme un porcentaje, por ejemplo, del total general. Si yo ahora clico en esta parte, lo que ha hecho es generarme, calcularme ese porcentaje del total. ¿Vale? Entonces, aquí esto ya lo podría cambiar por porcentaje de ventas sobre el total. Bueno, el título es muy largo, pero es para que podáis ver el ejemplo. ¿Vale? Hemos creado ya 3 tipos de medidas diferentes, simplemente arrastrando en la misma columna al objeto visual y pudiendo utilizar las opciones que me permite Power BI para poder hacer cálculos. Muy bien, siguiente herramienta que podemos utilizar si no sabemos DAX. Podemos venirnos al panel superior y en cálculos elegirnos medida rápida. ¿Vale? ¿Qué va a hacer medida rápida? Nos va a ayudar con una selección de campos a crearnos una medida DAX para poder satisfacer las necesidades que tengamos de análisis de datos. Si nos venimos aquí y le damos a medida rápida, veremos que se nos abre un panel y aquí podemos seleccionar el cálculo. ¿Vale? Por ejemplo, pues tenemos promedios, varianzas, tenemos filtros, tenemos inteligencia de tiempo, totales acumulados, sumas, restas, tenemos un montón de opciones. Vamos a ver, por ejemplo, a mí me gustaría saber qué diferencia tengo de un año a otro en mis ventas. Entonces, podría utilizar, por ejemplo, si me vengo aquí a inteligencia de tiempo, el cambio de año a año. Voy a seleccionar este y voy a decirle que mi valor base va a ser el total de las ventas. Entonces arrastro mi columna de total de ventas y en la fecha siempre vamos a tener que utilizar nuestra tabla calendario. ¿Vale? Aunque no tengamos muchos conocimientos de DAX, debemos de saber que para poder trabajar con inteligencia de tiempo necesitamos una tabla de dimensión fecha sin saltos temporales. Es decir, necesitamos una tabla que nos traiga todas las fechas del año desde el día 1 de enero al 31 de diciembre, porque este va a ser el campo de fecha, el que necesitemos para todas las inteligencias de tiempo que creemos dentro de Power BI. Entonces, en este campo de fecha, siempre vamos a arrastrar del calendario nuestra fecha. Le vamos a decir que el número de periodos que sea 1, porque solo queremos de un año para otro, y le vamos a dar a agregar. Esperamos un momentito y fijaros qué maravilla, nos ha creado todo el código DAX, nos acaba de crear una medida automáticamente con el código. ¿Para qué nos puede servir esto? Aparte de para poder ir más rápido con nuestros cálculos y poder generar estas medidas sin tener un conocimiento profundo del lenguaje DAX, nos permite aprender. Porque podemos ver cuáles son las medidas que necesito para hacer el cálculo. Aquí, por ejemplo, lo que le he dicho es que me calcule el porcentaje de crecimiento anual. Entonces, aquí ya puedo ver que me está generando en una medida las ventas del año anterior y después las va a dividir mis ventas de este año divididas de las del año anterior para poder sacar ese porcentaje de crecimiento. Entonces yo ahora simplemente arrastro mi medida DAX al objeto visual de tabla. Muy bien, y vemos que ya nos funciona perfectamente. Nos ha creado una medida en la que nos indica la variación que tenemos de un año a otro. Muy bien, y llegamos a la tercera herramienta que tenemos. Podemos utilizar también los cálculos visuales. Los podemos encontrar si nos venimos aquí a los 3 puntitos y damos a nuevo cálculo visual, o al lado del panel donde estábamos trabajando con la medida rápida, el panel de cálculos. Al lado de la medida rápida y la nueva medida tengo también el nuevo cálculo visual.
¿vale? ¿Qué nos permite los cálculos visuales? Los podemos utilizar en las tablas y en las matrices, y lo que nos permite es visualmente jugar con las columnas para poder realizar los cálculos. Además, tenemos en un desplegable bastantes funciones, aparte de que las podemos hacer personalizadas, pues tenemos ya algunas que están creadas, como por ejemplo la suma en ejecución, el promedio móvil, que nos mueve un promedio en una ventana, podemos ver porcentajes, podemos analizar datos frente al anterior o al siguiente, pero nos vamos a centrar, para que podáis ver el ejemplo mucho más fácil, en la suma de ejecución, por ejemplo. Vamos a decirle que queremos una suma en ejecución. La suma en ejecución lo que hace es hacernos una suma acumulada. Por ejemplo, en enero nos va a traer solo enero, en febrero nos va a traer enero y febrero, en marzo nos va a traer enero, febrero y marzo. Es como si hiciéramos un total year to date, ¿vale? Si vamos sumando todas las cantidades que tenemos. Y fijaros que aquí ya simplemente por haberle dado al cálculo visual y suma en ejecución, ya me ha creado esta medida que se llama Running Sum y solo funciona los cálculos visuales. Y aquí ya me está diciendo, oye, dime qué campo es el que quieres que utilice. Entonces aquí, esto es tan sencillo como que tengo mi campo de ventas directamente. Como estoy trabajando con un cálculo visual dentro de la tabla, puedo elegirme directamente las columnas con las que quiero trabajar. ¿Vale? Esto es como si estuviéramos haciendo una columna calculada cuando trabajamos con la vista de datos, ¿vale? Con la vista de tabla. Entonces son muy sencillas estas operaciones, porque cuando no comprendemos bien el lenguaje, pues es mucho más fácil ver la tabla y decir, vale, pues sí, quiero las ventas acumuladas, o quiero que me multipliques pues el producto por el precio del producto, ¿vale? Entonces lo podemos utilizar de una forma muy sencilla. Le damos aquí a ventas, le damos a intro, y fijaros qué fácil, nos podemos venir aquí a volver al informe, fijaros qué fácil, hemos creado un total year to date. Simplemente le hemos dicho que nos traiga la suma en ejecución, ¿vale? ¿Veis qué sencillo? Vamos a crear otra tabla, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle que queremos pues una comparación frente a la anterior, ¿vale? Igual que hemos hecho con el porcentaje de crecimiento de un año para otro, pues ahora vamos a utilizarlo con un cálculo visual. Entonces vamos a decirle cuál es la diferencia que quiero abordar, ¿no? Que quiero calcular. Pues yo quiero las ventas de este año menos el año anterior, ¿vale? Esto lo que va a hacer es hacernos una diferencia para poder ver cuánto hemos vendido más que el año anterior. Si nos venimos aquí y seleccionamos campo y escribimos las ventas, fijaros que ahora aquí directamente me crea esta función previous, que lo que hace es extraerme el año anterior, las ventas del año anterior, igual que la teníamos en la medida que hemos hecho rápida, que la teníamos en una variable para calcular las ventas de un año atrás, pues aquí directamente nos lo hace con previous. Aquí le voy a decir ventas y le doy a intro. Muy bien, y ya me he creado una columna que me está diciendo cuál es la diferencia que tengo de ventas con el año anterior. Ahora imaginaros que queremos pues editar esta medida. También lo podemos hacer muy fácil. Si nos venimos aquí a compilar y a los valores donde tenemos puestas todas las medidas, podemos venirnos aquí y comprobar que tenemos nuestras dos medidas hechas con el nuevo cálculo visual. Si le damos aquí al lápiz, podemos editar el cálculo, ¿vale? Y también incluso podríamos crear un nuevo cálculo visual custom, ¿vale? Por ejemplo, voy a intentar sacar solo las ventas del año anterior. Yo podría aquí tranquilamente copiarme esta parte de la fórmula, me vuelvo al informe, le digo que quiero un nuevo cálculo visual y esta vez lo quiero personalizado. ¿Vale? En este cálculo le pego mi función de previo y fijaros que me está trayendo el año anterior, las ventas que tengo del año anterior, o sea que funciona perfectamente. Y ahora, por ejemplo, imaginaros que lo que quiero es sacar del total de las sumas, por ejemplo, de la suma en ejecución, le quiero restar lo que tengo en el año anterior, en el mes anterior. ¿Vale? Nos venimos aquí
y podríamos decirle, a ver, ahora quiero un nuevo cálculo visual personalizado y quiero que me restes de mi suma en ejecución a ver aquí, muy bien, de mi suma en ejecución me restas, por ejemplo, pues las ventas, ¿vale? No tiene mucho sentido este cálculo, pero para que veáis que podemos trabajar también con las mismas columnas. Muy bien, pues le digo ahora que quiero quitarme las ventas, le doy a Enter. Muy bien, y veis que también ha funcionado perfectamente. Nos está restando de las ventas, nos está restando la suma en ejecución. ¿Vale? Esto es para que veáis que también podéis trabajar con las mismas columnas, multiplicando, dividiendo, restando, sumando, lo que necesitéis. No hay ningún problema. Incluso también podríamos añadir parámetros numéricos, ¿vale? Imaginaros que a las ventas yo quiero hacer un parámetro what if y decir qué pasaría, qué resultados tendría si, por ejemplo, de cada mes hubiera vendido 1.000 euros más. Me lo invento. Pues podríamos venirnos aquí a crear un parámetro nuevo, un intervalo numérico, ¿vale? Vamos a hacerlo rápidamente. Le voy a decir que aquí tenemos 1.000 euros. Muy bien, me creo mi parámetro. Este parámetro lo voy a añadir a mi tabla, que lo tengo aquí. Voy a añadirme el valor del parámetro. Muy bien, que lo tengo aquí. Ahora veréis cómo lo voy moviendo y se va rellenando. Muy bien, y quiero crearme una columna en la que tenga las ventas más el valor del parámetro. Pues me vengo aquí a nuevo cálculo visual y le digo que personalizado. Y es tan fácil como decirle, súmame a las ventas el valor del parámetro. He cogido mi columna de ventas y mi columna del valor del parámetro. Le damos a Enter. Y ahora vais a ver cómo estas dos columnas van cambiando. Muy bien, ahora vamos a poner, para que lo veáis mejor, vamos a ponerla aquí arriba y el parámetro también, para que veáis cómo puedo ir cambiando el parámetro y va cambiando el segundo cálculo que he hecho de las ventas. De esta forma podemos crear parámetros what if, podemos ver qué ocurriría si las ventas hubieran alcanzado 1.000 euros más en cada una. Y bueno, llegamos al final de esta píldora de Power BI. Espero que con estas 3 herramientas de medidas DAX pues puedas mejorar tus reportes y poder generar esos cálculos y poquito a poquito ir aprendiendo, ¿vale? Porque lo ideal es que realmente trabajemos con medidas explícitas. Pero bueno, estas 3 herramientas nos ayudan mucho en nuestros primeros pasitos en Power BI. Y con esto me despido, Data Lovers. Nos vemos en la próxima píldora de Power BI. Que tengáis un buen día.